Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial, una posible solución a la duda que las personas hacen de cómo aplicar correctamente el minoxidil, ¿no? Como lo ven, yo aquí tengo que es en presentación en aerosol. Pues bueno, todo esto va a depender de la presentación en cómo lo uses, ¿no? Ya que hay minoxidil en crema, minoxidil en que es como pues un aerosol, un spray, hay minoxidil en pastillas, y si tú a ti ya te recomendaron uno y ya estás utilizando uno, te voy a enseñar un poquito algunas recomendaciones de qué puedes hacer, ¿no? Básicamente, lo puedes utilizar directamente con los dedos, ya que sea que tú utilices tu spray, te roceas en la zona donde te lo quieres aplicar, ya sea por ejemplo aquí en la zona para la barba, en la zona para el cabello, en la zona para las cejas. Lo puedes aplicar directamente con los dedos, ya sea que te lo apliques aquí y te lo vayas esparciendo con los dedos aquí en la ceja, donde sea, aunque hay algunas personas que para aplicárselo utilizan hisopos o utilizan guantes, ¿no? Aquí yo lo veo un poquito como de desperdicio de producto, ya que si estás utilizando un hisopo, un cotonete, ya sea como lo conozcas en tu país, ese mismo producto se queda en el hisopo, en el cotonete, y si tú lo estás tirando, pues el producto que se quedó aquí ya lo desperdiciaste y se fue a la basura, ¿no? Mientras que si tú lo haces con guantes, te lo estás embarrando y el producto también se queda en los guantes, por así decirlo. Es mejor ya usarlo en los dedos y lo que te quede pues te lo embarras, ya sea así, te lo embarras aquí en el cachete, abajo aquí en la parte de la barba, en la parte de las entradas, en las cejas, donde sea. No te pasa absolutamente nada si lo haces directamente con los dedos. Mientras que después de todo esto te lave las manos, ya sea con jabón, con etcétera, no te va a pasar absolutamente nada. No te van a salir pelos en los dedos, nada de eso. No va a pasar nada, no te espantes con esto, ¿no? También hay una duda bastante frecuente: ¿cuánta cantidad del producto? Pues bueno, aquí ya también va a depender pero la recomendación es de que no se te escurra, por así decirlo. Te echas una rociada y sientes húmedo, pero no sientes que te estás escurriendo, que te estás bañando en el producto. Mientras tú te sientas la piel un poquito ya impregnada del producto, ahí está bien. No es necesario que te eches 10 litros, nada de eso. Mientras sientas que el producto está en la parte donde lo quieres aplicar, ahí está bien. Ya dependerá, porque te digo, como es un aerosol, puedes apretarlo profundo, pero se escurre. Mientras que si presionas un poquito a la mitad, la dispersión del producto es bastante buena y ya con eso lo puedes ir esparciendo en la zona y ya listo. Te digo, ya va a depender si tú utilizas crema, si tú utilizas un spray, si tú utilizas un champú, etcétera. Después de esto, zonas de aplicación. Las zonas, te digo, puede ser la zona de la barba, cualquier zona en donde te crezca vello o te pueda crecer vello, se puede aplicar. En la parte del cuero cabelludo, ahí lo puedes aplicar. En la parte de las cejas, en la parte de la barba, en la parte del bigote, en la parte esta que también podría considerarse barba. También si lo quieres utilizar en otras zonas del cuerpo, por ejemplo en algunos hombres que les gustaría tener pelo en el pecho, pues te lo puedes aplicar. Pues ahí está, ¿no? Zonas, te digo, son las que donde pueda crecer cabello. Y bueno, eso es en cuestión a cómo aplicar el minoxidil. Ahora, hay que tener en cuenta muchas precauciones, que son las siguientes. Número 1, tener cuidado con las partes sensibles, que serían en este caso del rostro, los ojos, la boca, y pues si te lo quieres aplicar en otra zona, pues ya sería cuestión de tener cuidado con ciertas zonas sensibles, ¿no? Porque no es porque te vaya a salir pelo en los ojos, o pelo en la boca, sino que al momento de echarse este tipo de productos, como suelen tener algunos alcohol o unas sustancias un poquito abrasivas, al momento de que te caigan los ojos o al momento en que te caiga en la boca, te va a arder. Es por así decirlo, si tú te lo quieres echar en la ceja, te recomendaría hacerlo con los dedos o directamente con algún cotonete, pero más práctico con los dedos, ya que si te echas el sprayazo puede que te caiga en un ojo, te va a arder muchísimo, y pues para qué echarse este tipo de situaciones cuando te las puedes ahorrar, ¿no? Esa es la primera precaución. Número 2, en caso de tener alguna irritación, ya sea en la piel, que te empiece a salir urticaria, que te empiecen a salir granitos, etcétera, detén el producto. Creo que eso sería lo más común a usar algún tipo de productos como este, ¿no? También, número 3, si vas a usar el producto, no salgas al sol. Tengo entendido que las personas que utilizan este producto, en las instrucciones del mismo producto viene que no salgas al sol. ¿Esto por qué?
porque como el producto tiene también ciertas sustancias, reaccionan con el sol y por lo tanto oscurece la parte en donde le dé, ¿no? Supongamos que yo me puse aquí en la parte de la barba y salgo al sol. Esta parte de aquí donde yo me puse el producto es muy factible, es muy posible que se me oscurezca la piel simplemente por salirme al sol. Esto te digo, si te lo pones, no salgas al sol. Ahora, hay algunos consejos que te quiero dar en cuanto a lo que es para la aplicación del minoxidil, ¿no? Número 1, tener la piel seca y limpia, ya que si tú te aplicas el producto, tienes una piel grasa o tienes una piel seca, no va a ser la misma función. Aquí las recomendaciones que vienen tanto en el producto es de que tenga la piel totalmente limpia y totalmente seca para que tenga el mejor funcionamiento el producto, ¿no? Ese es el primer consejo. Número 2, el aplicarlo en zonas limpias y con las manos limpias, ¿no? Como te dije, si te lo quieres aplicar con las manos no hay ningún problema, siempre y cuando estén limpias y después de todo esto de aplicarte el producto te laves las manos. No va a ser que te salgan pelos en las manos, no te espantes con todo esto, ¿no? Número 3, hay algunas personas que suelen utilizar lo que es un rodillo como con microagujas. Estas mismas personas suelen decir que este tipo de rodillos les ayuda un poquito a que el producto funcione mejor. La verdad no lo he probado, pero hay muchas personas que tienen testimonios parecidos de que les funciona, y este tipo de rodillo lo que hace es como micro perforar la piel o la zona en donde te vas a aplicar el producto para que el producto llegue un poquito más profundo y sea su funcionamiento, ¿no? Aquí no te podría decir si funciona o no funciona porque yo no lo he probado, pero en cuestiones de testimonios muchas personas mencionan que sí les ha funcionado, y pues aquí ya sería cuestión de probar. Número 4, no excederse en el producto. Como te digo, la cantidad es sentir la piel con el producto, pero no que te está desbordando. Ese es un consejo que te doy, ¿no? Esto mismo, por ejemplo, en la cuestión de las cejas, si tú te pones en las cejas y ves que el producto se te escurre, podría llegar al ojo y por lo tanto te va a arder, ¿no? Y ahora el último consejo, y que es muy importante y creo que el más importante de todo el video: el producto no va directamente en el vello, en el pelo, en cuestión al cabello, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si tú te vas a aplicar el producto ya sea para la barba, el producto no va directamente en la barba, sino va, o es más pensado que vaya directamente en la piel. Si tú te lo vas a poner en la barba, te recomendaría rasurarte para que el producto llegue a la piel y por lo tanto tenga mejor funcionamiento, ¿no? En la parte de la cabeza, si te lo quieres poner para que te crezca el cabello, no es de que te recomiende que te rapes, pero así que, por ejemplo, te abras así y quede el cuero cabelludo expuesto. Ahí mismo te echas el producto, porque si te lo echas directamente en el cabello no le va a funcionar para nada. El producto está pensado y 100% hecho para la piel. Si te lo echas en la cabeza, pues en el cuero cabelludo. Si te lo echas en la ceja, pues directamente en la piel, en la pielecita que está en la ceja. Si va para la barba, pues en la piel de la barba. Y creo que eso ha sido todo en cuestión de este video. Si alguna duda quedó, la pueden poner abajo en los comentarios. Si me la haces, se la respondo. Si el video te sirvió, te gustó, déjame saber en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.